Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo año, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén en sus casas, que se estén cuidando y bueno, que estén estudiando mucho eh, para continuar esta segunda mitad del año, que no se atrasen, que traten de ponerse al día lo más que puedan, por favor, envíen sus tareas, así podemos tener un registro de lo que ustedes están haciendo y también un registro de las dudas que les vayan surgiendo y poder ir resolviéndolas al mismo tiempo, ¿sí? Es muy importante que participen de las clases y que envíen sus tareas realizadas ese día o en los días anteriores, los que estén atrasados, ¿sí? No se dejen estar. Bueno, la clase del día de hoy vamos a hablar sobre núcleo del predicado. Pero antes de irnos al núcleo del predicado, me gustaría que diéramos un repaso por el núcleo del sujeto, ya que lo vimos en clases anteriores, pero no sé si ustedes se acuerdan o no, así que vamos a ir rápidamente a hablar sobre esto. Bueno, como ven acá, tenemos, por ejemplo, en la oración, la música transmite un mensaje al que escucha. Tenemos sujeto, la música, porque le preguntamos al verbo ¿quién transmite? La música. Entonces tenemos sujeto. Dentro de lo que es el sujeto, que sería la música, todo esto es sujeto, tenemos que encontrar cuál es el núcleo, ¿sí? Dentro de esta oración. Esto siempre va en capas, acuérdense. Tenemos una oración grande y larga y la vamos a dividir primero en sujeto y predicado. Dentro del sujeto hay cosas para analizar y dentro del predicado hay un montón de cosas para analizar, ¿sí? Vamos a empezar por el sujeto. Tenemos dos palabras dentro del sujeto. Primero, vamos a ubicar cuál es el núcleo. Y esto es lo que importa. El núcleo del sujeto es la palabra más importante. Quiere decir que sin esta palabra no existiría sujeto. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, y claramente es un sustantivo el sujeto. Recuerden que tenemos sustantivos comunes, propios, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, la casa es muy grande. La casa es el sujeto. Dentro del sujeto ubico cuál es el núcleo, ¿sí? En este caso sería la palabra casa, porque ese es el sustantivo. Este la que ustedes ven adelante ocupa otra función de modificador, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora nos vamos a quedar solo con el núcleo para no ir llenándolos de información. Si yo tengo, por ejemplo, otra oración, la casa de mi hermano es vieja. El sujeto sería la casa de mi hermano, todo eso, ¿sí? Porque yo pregunto, ¿quién es vieja? La casa de mi hermano. Va todo eso dentro del sujeto. Entonces, pregunto, dentro de la casa de mi hermano, ¿qué es el sujeto? ¿Cuál sería el núcleo? Y ahí tenemos más palabras, no hay solamente dos como en este caso la música. En la casa de mi hermano tenemos más palabras, pero recuerden que el núcleo siempre es el sustantivo. Entonces sigue siendo el núcleo la casa, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes sepan que el núcleo es siempre la palabra más importante. En este caso tenemos melodía, armonía y ritmo, son los tres elementos fundamentales de la música. Tenemos tres sustantivos acá que están a la misma altura, digamos, al mismo nivel de importancia. La melodía no es más importante que el ritmo, ni el ritmo más importante que la armonía. Tenemos tres palabras a igual medida de importancia, en igual nivel. Estos tres van a ser cada uno un núcleo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a ver el núcleo del predicado. Lo que debe quedar claro del núcleo del sujeto es que es la palabra más importante del sujeto. Lo mismo va a pasar con el núcleo del predicado. Acá volviendo al tema, tenemos núcleo del predicado. ¿Qué es el núcleo del predicado? Es la palabra más importante del predicado, ya que las demás palabras se agrupan y organizan sintácticamente en torno a esta. Y en toda oración, el núcleo
del predicado es siempre un verbo o un grupo verbal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, mi amiga cuida las plantas. Yo tengo que ver cuál es el verbo para identificar siempre el sujeto, ¿verdad? Entonces, vemos acá que la acción es cuida, porque es una acción cuidar. Entonces, voy a identificar esto como el verbo y luego voy a separar, a ver si lo podemos ir haciendo juntos. Lo van a ver más chiquito, pero, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, un poquito más. Así ustedes lo ven bien. Me fui muy grande. Bueno, mi amiga cuida las plantas. Entonces me pregunto primero, ¿cuál es el verbo? El verbo es cuida, ¿verdad? Acá tengo el verbo que es cuida. Lo dejo ahí. Ok. Y ahora vamos a marcar mi amiga, que es el sujeto, porque recuerden que yo le pregunto al verbo, ¿quién cuida las plantas? Mi amiga. Entonces acá voy a marcar, perdón, mi pulso, el sujeto, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un colorcito amarillo para que se vea. Ahí está. Entonces acá tenemos sujeto, que es mi amiga. Arriba de esto le agrego la S de sujeto. Recuerden que también podemos agregar sujeto. ¿Es compuesto o es simple? En este caso es simple porque es solamente uno. Y es expreso porque está escrito. Si no, sería tácito. ¿Bien? Todo lo que me sobra, todo lo que no es sujeto, como ustedes ya saben, es predicado. Todo lo demás es predicado. Vamos a poner un poquito más grande. Entonces lo marco con una P de predicado. Bien, hasta ahí vamos. Ahora tengo que identificar el núcleo dentro del sujeto. Como ya se los dije recién, el núcleo es la palabra más importante. Entonces vamos a saber que es amiga. No es tan difícil de identificar. Y ahora, en el predicado siempre es el verbo, el núcleo. La palabra más importante del predicado va a ser el núcleo. ¿Y cuál es la palabra más importante? La acción. La palabra que define qué es lo que está haciendo el sujeto. En este caso, si yo digo plantas, mi amiga plantas no hace plantas. ¿Sí? Es como, no es una acción plantas. Es un sustantivo. Entonces esto no puede ser. No es la palabra más importante. La palabra más importante, repito, es siempre la acción. Lo que me dice qué es lo que está haciendo mi sujeto. En este caso, mi sujeto está cuidando las plantas. Entonces, cuida. Este verbo va a ser el núcleo. ¿Sí? Este va a ser mi núcleo. ¿Estamos? Y ahí me va a quedar mi oración. Un detalle muy importante que me faltó poner, lo ponemos rápidamente, es que esta oración va a ser entonces una oración bimembre, porque se puede dividir en sujeto y predicado. Entonces me ponen oración bimembre. Y ahora sí, ya estaría perfecta.